Hola, ¿cómo están todos? En esta presentación les voy a explicar cómo organizar datos cuantitativos cuando es necesario que los agrupemos en intervalos. La semana pasada trabajamos con tablas de frecuencia y gráficos para representar datos cuantitativos, pero cuando los datos no los agrupamos en intervalos debido a la poca variación de los datos. Eso ocurre cuando los datos numéricos se repiten varias veces lo mismo, como puede ocurrir con la cantidad de empleados ausentes que pasó en el ejemplo que trabajamos la clase pasada, cantidad de hijos, que se repite o 0, o 1, o 2, una cantidad de datos determinada. ¿Sí? Como para arrancar vamos a ver la siguiente situación. En este ejemplo se nos presentan los datos, ¿sí? Que brindan justamente el tiempo en segundos que 30 trabajadores estuvieron al control de la unidad central de procesos de una computadora mainframe. Y de estos datos, ¿sí? Como siempre hago, para cada uno de esos datos vamos a recordar quién es la población, quién es la muestra y demás. La población, sí, dado que se está buscando investigar un dato de quién, de los trabajadores, ¿sí? La población estaría dada por los trabajadores, la muestra por 30 trabajadores y la unidad elemental cada trabajador. En este caso lo que nos interesa conocer de cada trabajador es el tiempo en segundos para controlar la unidad central de procesos de una computadora mainframe, ¿sí? Fíjense en que yo ahí detallo, ¿sí?, la unidad. En segundos es el tiempo, podría haber sido en minutos también. Eso fue lo que les mencioné en la clase pasada. Y la clasificación de esa variable es cuantitativa continua, porque el tiempo puede tomar valores decimales. Y la escala de medición es de razón, porque 0 segundos me estaría indicando que no demora nada en controlarlo. No sería un valor posible porque siempre le lleva un tiempo determinado a controlar, pero 0 me indica ausencia de tiempo. Bien, eso sería lo que estuvimos trabajando la clase pasada. Con respecto a estos datos, si los observamos, fíjense en que tenemos 0,02, 0,15, 0,19. Vemos que los datos están ordenados de menor y van aumentando. Si los veo por aquí, luego por acá, ¿sí? Pero fíjense en que no se repite el mismo dato como pasaba con el ejemplo que trabajamos de la cantidad de empleados ausentes, ¿sí?, en los días laborales, que era 0, 1, 2, 3 o 4. Había 5 posibilidades, creo recordar que eran 5 posibilidades. Acá tenemos todos datos distintos, o sea, 30 datos distintos. Y la idea es poder organizarlos de una manera que a uno le permite procesar la información, decir, bueno, el 20% demoraron entre tanto y tanto. Entonces lo que vamos a hacer es agrupar a estos datos en intervalos, que a nosotros nos permitan lograr poder extraer conclusiones. La pregunta es, ¿en cuántos intervalos voy a poder dividir a estos datos? ¿Sí? Porque estamos en la duda, tenemos 30 datos. Y bueno, ¿en cuántos intervalos me conviene? ¿4, 5, 6? ¿Cuántos me conviene? Para poder determinar la cantidad de intervalos que me conviene distribuir a estos datos, vamos a aplicar una regla que se llama la regla de Sturges. Bien, este es el procedimiento que vamos a trabajar. En primer lugar, lo que hacemos es calcular el rango o recorrido. ¿A qué va a ser igual el rango o recorrido? A la observación más grande menos la observación más chica. En este caso, como están ordenados de menor a mayor, no va a pasar eso. Siempre, acá yo les di los datos acá. La observación más grande es 4,75 y la más chica es 0,02. Por lo tanto, el rango recorrido es 4,75 menos 0,02. Eso da 4,73. ¿Sí? Para determinar la cantidad de intervalos, vamos a usar la regla que se llama regla de Sturges. La regla de Sturges lo que me hace es determinar en cuántos intervalos a mí me conviene distribuir estos datos, ¿sí? Bien, ¿y qué me dice la regla de Sturges? Que la cantidad de intervalos que la denota por K es igual a 1 más 3,3 por el logaritmo de n.
donde n es el tamaño de la muestra. Y me aparece un corchetito, donde ese corchetito significa parte entera. Ya les digo bien cómo lo calculamos. Mi n vale 30, lo sustituimos en la fórmula. Entonces, si yo con la calculadora hago 1 más 3,3 por logaritmo de 30, el logaritmo, que significaría el logaritmo en base 10, y coloco igual, me aparece este número, 5,875, y continúa. De ese número tomamos la parte entera. ¿Cuál es la parte entera de este número? 5. Como el nombre le indica, parte entera, no es el entero más próximo, sino sería 6. Es la parte entera. Entonces, 5. Entonces la regla de Sturges me está diciendo sí que tengo que distribuir esos datos en 5 intervalos. Bien, entonces, tengamos en cuenta. Tengo un recorrido de 4,73, una longitud de 4,73. Y en esa longitud quiero, ¿sí?, dividirla en 5 intervalos de la misma longitud. Entonces, ¿qué ancho va a tener cada subintervalo? La longitud total dividida la cantidad de intervalos. Y eso es lo que nos aparece en la próxima diapositiva. Determinar el tamaño, amplitud del intervalo de clase, que lo denota por W, y ese W va a ser igual a R, que es el rango, dividido K, que es la cantidad de intervalos. O sea que hacemos 4,73 dividido 5. Eso nos da 0,946. Siempre conviene tomar un poco más grande la amplitud. ¿Sí? O sea, yo no voy a tomar la amplitud 0,946, voy a tomar en este caso 1, un poco más grande. ¿Sí? Ya les voy a decir por qué. Entonces lo que hacemos ahora es elaborar la tabla de frecuencias. Intervalo, y acá están todos los intervalos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos para elaborar? Sabemos que son 5 intervalos. Vamos a empezar con el valor más chico, que es 0,02. A ese 0,02, si yo le hubiese sumado directamente la amplitud que me da, que es 0,946, y así hubiese sumado sucesivamente, porque fíjense que los intervalos tienen que ser disjuntos. Ven que en ese intervalo, acá estoy considerando el 0,02 y el 1,02 no lo cuento en este intervalo, sino que lo cuento en el de abajo. Recuerden que el paréntesis me indica que estoy considerando a los menores estrictos que 1,02 y el corchete me está indicando que cuento al 1,02. Eso lo dimos cuando dimos la parte de matemática. Bien, entonces, no lo cuento acá y lo cuento abajo. No lo cuento a este acá, pero lo cuento abajo. Fíjense que el extremo derecho del intervalo anterior es el extremo izquierdo del intervalo que sigue. O sea, tienen que tomarlo o acá o acá. Por lo general se toma abierto acá y acá cerrado. Entonces, uno puede ver que si toma exactamente la amplitud 0,946, al andar haciendo esas sumas, porque uno lo que hace es 0,02, le sumo 1. Eso me da 1,02. Si yo le sumo el 0,946 y así voy haciendo sucesivamente, me va a quedar que el último intervalo, el extremo derecho abierto, me va a quedar el 4,75, que es el valor más grande. Y no me lo va a contar en ninguna clase. Entonces por eso siempre conviene agrandarlo un poco más. No es que si me da 0,6 me voy a ir a 1. Ahí estaría agrandándolo mucho. 0,10, 0,15 más. Bien. Entonces, volvemos. 0,02, punto y coma, 1,02, porque le sumé 1. Y así sucesivamente. Ahora, este extremo es el extremo izquierdo del próximo intervalo. Le sumo 1 y así sucesivamente. Bien, luego lo que hago es tener en cuenta las 6 frecuencias que dimos, las 3 simples y las 3 acumuladas, que son las que dimos para datos sin agrupar en intervalos. En las FI cuento la cantidad de datos que están entre 0,02 y 1,02.
Si los cuento a mano, que después vamos a verlo con Excel, cuento. ¿Cuántos datos hay? Mayores o iguales que en 0,02 y menores a 1,02. Todos estos son menores a 1,02. Ahí ya tengo 5. Y todos estos también son menores a 1,02. Ahí ya tengo 10. Y es por eso que puse 10. Acá cuento cuántos datos son menores que 2,02 y mayores o iguales a 1,02. Entonces comienzo a contar acá. 5, 10, 11 y 12. Ya este supera el 2,02. Por eso puse 12. Y así sucesivamente. Completamos las F. La suma de todas me da 30. Si yo cuento el dato acá y acá, me va a contar 2 veces y me va a dar más que 30. Y siempre el total me tiene que dar el tamaño de la muestra. El HI, como siempre, que es igual a la frecuencia absoluta dividido el total. Es la proporción. Fíjense que acá me dio 0,33333 periódico. ¿Sí? Yo lo que hice es tomar dos cifras decimales, 0,33. ¿Sí? Y redondeé. ¿Sí? Como siempre sigue el 3, queda en 3. El porcentaje, corro dos cifras decimales. Bien, la suma me da el 100. Y por último, las acumuladas, es lo mismo que ya habíamos dado. ¿Sí? 10. 10 más 12, 22. 22 más 3, 25. 25 más 3, 28. 28 más 2, 30. Y en este caso, por ejemplo, 25 me representaría la cantidad de trabajadores que demoraron menos de 3,02 segundos en controlar la unidad de la computadora. ¿Sí? Recuerden que las acumuladas me acumulan del dato hacia los menores. ¿Sí? Cantidad porque estoy en las absolutas. Si me preguntan qué me representa el 93%, y digo que el 93% de los trabajadores demoraron menos de 4,02 segundos. Acá hay una columna nueva. ¿Qué me representa esta columna? ¿Qué ocurre? Cuando yo agrupo los datos en intervalos, o sea, ahora me olvido de estos datos que a mí me había dado originariamente el enunciado. ¿Sí? Y me voy a la tabla que fabriqué. Cuando uno hace una tabla de frecuencias, pierde precisión. ¿En qué sentido? Que yo acá sé que hay 10 trabajadores que demoraron entre 0,02 y 1,02 segundos en controlar la computadora, pero no sé si corresponde a 0,5, 0,7, 0,8, 0,90, no sé exactamente, pierdo precisión. ¿Sí? O sea, yo sé que hay 10 que demoraron entre 0,02 y 1,02, pero no sé exactamente qué dato es. Olvidándome, a mí me dan esta tabla, no me dan los datos separados. O sea, pierdo precisión. Entonces, ¿qué se hace? Lo que se hace es definir el punto medio, o también conocida con el nombre de marca de clase de cada intervalo. En el sentido que, por ejemplo, el punto medio entre 1 y 2, ¿quién es? 1,5. No me voy ni mucho para el 1 ni mucho para el 2. El punto medio entre 4 y 6 es 5. En este caso no se ve tan alevosamente cuál es el punto medio. Pero, por así decirlo, para calcular el punto medio de un intervalo lo que se hace es sumar los extremos y dividirlos por 2. ¿Sí? Por ejemplo, entonces yo digo, el punto medio entre 1 y 2, ¿quién es? 1,5. ¿Y qué hago? 1 más 2. Y al resultado lo divido por 2. 1 más 2, 3. 3 dividido 2, 1,5. Y coincide con lo que uno pensaba. Entonces, el punto medio en el intervalo va a ser igual a la suma del límite inferior más el límite superior dividido 2. Y de esa manera calculo cada uno de estos puntos medios. Si yo hago 0,02 más 1,02 y al resultado de esa suma lo divido por 2, eso me va a dar 0,52. Lo mismo para los otros datos. ¿Sí? Pero lo que uno puede observar, recuerden que los videos duran 15 minutos y ya se me está por cortar, así que voy a continuar directamente en el próximo video.